Podcast. Debe de sumar a generar certidumbre. Entonces, creo que hoy a lo que estamos es a la expectativa de ver en qué resulta, en entender esas nuevas reglas del juego, porque sin duda están cambiando. Uh-huh. En ese haz tú lo que tengas que hacer. Una de las cosas que él me dijo es, ¿cómo está tu networking interno en la compañía? Uh-huh. Y me quedé fría con la pregunta, ¿no? Le dije, pues creo que bien. Y me dice, ¿por qué crees que bien? Le digo, bueno, porque la gente de supply chain me conoce perfectamente bien, el presidente ejecutivo de su manufactura y supply chain sabe quién soy, el regional también, bla, bla, ¿no? Y me dice, sí, pero hoy tú necesitas que te conozca mucho más gente que solo la función a la cual tú perteneces. Todos estamos confiados, y al decir todos, de verdad es que los grupos empresariales de estas dos grandes cámaras u organizaciones estamos confiados en que el futuro para México es positivo, es promisorio. Bienvenidos al Rodcast, conociendo personalidades de alto impacto que comparten historias de éxito con Rodrigo Pacheco. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Rodcast, y en esta ocasión estoy muy contento porque ha sido difícil lograr empatar las agendas, porque obviamente Fernanda Guarro, la presidenta de 3M de México, pues tiene una agenda muy intensa. Así que, Fer, qué bueno que ya por fin lo logramos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ro, a ti por recibirme hoy en este espacio. Y como dices, es algo que desde el año pasado veníamos conversando y finalmente se logró. Así finalmente se logró. Un honor estar acá. No, al contrario, muy contento, y además, bueno, pues hemos convergido en distintas reuniones, en foros no tanto, pero sí reuniones que son siempre muy divertido platicar contigo de varios asuntos. Y quiero comenzar por pues tu carrera, que en el caso de 3M en general ha sido meteórica, si uno revisa tu trayectoria, y sobre todo, pues de repente, diría yo, inusitada, ¿no? Correcto. Porque pues en 3M ha sido realmente muy rápido en cómo te has convertido en presidenta, y sobre todo una empresa muy ingenieril, muy vinculada a la ciencia. Creo que, no sé si todavía, pero es la empresa que tiene más doctorados en el mundo, debe ser una de las principales. Sí, 4. y una de las empresas también que tiene el mayor número de patentes en el mundo. Tenemos más de 136,000 patentes. Claro. Entonces, pues sí, mira, déjame pues empezar contándote un poco. Yo tengo 8 años en 3M, 3 años como presidenta y directora general de la compañía. Y como bien dices, la verdad es que mi carrera ha sido muy atípica de personas que llegan a este tipo de posiciones. Normalmente es gente que viene del negocio o de finanzas, ¿no? De ciertas como perfiles ya muy establecidos. Y pues yo soy pues una experta en supply chain, en cadena de suministro. De hecho, yo tengo incluso una maestría en supply chain management. Soy Premio Nacional de Logística. En el 2017 fui la primera mujer en México en ganarlo. ¿Y ese con quién te lo dieron? ¿Con qué empresa estabas? En ese momento yo estaba saliendo de Merck y entrando a 3M, pero no me lo dieron por una empresa, sino en la categoría ejecutivo, o sea, por mi trayectoria y, digamos, mis contribuciones al mundo de la logística y cadena de suministro. Y pues eso, la verdad, me hace sentir muy orgullosa, porque yo lo gano en el 2017. Antes de ese año no había habido mujeres. Es un premio que se instaura en el 2000. Y entonces durante 17 años fui la primera mujer en ganarlo. Bueno, de ahí obviamente han venido muchas otras más, que eso también es algo increíble. Y yo llego a 3M como directora de supply chain de la subsidiaria. 3M México, somos parte del top 10 de la compañía. Siempre hemos sido un país priorizado, no solo por, digamos, nuestro footprint en el tema comercial y el potencial de crecimiento que como país tenemos, pero también porque somos pues un país estratégico para la compañía en temas de manufactura. Desde hace muchísimos años, de hecho tenemos nuestra primera planta abrió hace más de 50 años y hoy tenemos 3 plantas de manufactura. Entonces siempre 3M ha buscado, a diferencia de muchas otras empresas que se fueron a algo muy global en temas de manufactura, 3M siempre vio su manufactura muy regional. Entonces, las plantas de Asia suministrando a Asia, plantas de Europa suministrando a Europa, plantas en América suministrando a América, México, Norteamérica. Y sí, por supuesto, claro que tenemos productos que van y vienen alrededor del mundo, pero el grueso, digamos, se manufactura en la región. Entonces, yo entro como directora de supply chain, así estoy pues algunos años, y viene la pandemia, nos vamos todos a nuestra casa.
Y cuando regresé, y aparte coincide justamente un periodo importantísimo en mi vida personal, que es que me volví mamá y me voy de licencia de maternidad, y cuando regreso a la compañía me entero con pues una noticia importante que a nivel global 3M emprende toda una transformación muy fuerte. De hecho, empezamos esta transformación, te diría que como desde el 2018. Ajá. Incluso en la pandemia se paró un poco y después ya se retomó. Pero yo regreso de mi licencia de maternidad un 8 de marzo, por la fecha lo tengo súper presente, y me entero pues dos cosas, ¿no? Una es que pues prácticamente nos tenemos que ir a nuestras casas a la semana, todo el mundo se fue a su casa a encerrarnos. Y la segunda, y muy relevante para mí, fue que mi rol en el mundo entero, o sea, no en México, había desaparecido. El mío junto con el de muchos otros ejecutivos a nivel dirección de las subsidiarias. O sea, la compañía se mueve de un modelo de negocio muy focalizado a nivel país, como funcionan todavía incluso muchas empresas, a moverse a un esquema sumamente regional y te diría incluso sumamente global. Entonces, pues hay esta reorganización, reestructura, y pues para mí fue todo un proceso interesantísimo el que inicio en ese momento porque, bueno, por dos razones. Una, porque yo quería seguir trabajando en 3M. De hecho, cuando yo renuncio a mi empleo anterior, que fue Merck, farmacéutica, donde yo estaba construyendo una muy bonita carrera en temas de supply chain. ¿Era la estadounidense? No, alemana. La alemana. Exactamente. Ajá. Es que hay dos, Merck, ¿no? Exacto, es que es Merck Sharp & Dohme y Merck. Entonces, eso es bien interesante por el tema de las marcas, porque la empresa surge en Alemania hace más de 350 años. Sí. Es la farmacéutica más antigua del mundo. Y cuando es la Primera Guerra Mundial, la subsidiaria americana y canadiense se separan. Y entonces el tema de la marca queda que solamente en Alemania y en todo el mundo la marca la tiene Merck, que en ese momento era Merck Serono, pero entonces Merck Serono ya no está en la marca. Y en Estados Unidos, Merck Sharp & Dohme, o sea, MSD. Y luego al revés, en Estados Unidos, Merck se llama EMD. Ajá. Y MS de Merck. Entonces siempre es una confusión. Es una confusión. De hecho, la primera pregunta cuando trabajas en estas empresas, y creo que más en Merck alemana, lo primero que te preguntan en México es, ¿pero en cuál? ¿En la alemana o la americana? Claro. Pero bueno, son dos empresas desde hace años, Primera Guerra Mundial, totalmente independientes. Pero bueno, yo venía de estar en Merck y me recuerdo muy bien, cuando yo renuncié a la compañía, me dice en ese momento el que era el managing director, me dice, ¿por qué te vas? Y mi respuesta fue, porque me voy a las grandes ligas. Y para mí eso era llegar a 3M. Y no porque no hubiera trabajado antes en grandes empresas, porque la verdad he tenido la fortuna. Yo empecé en DuPont, después estuve en Monsanto, cuando todavía era Monsanto, todavía no la adquiría Bayer. Después me muevo a la industria farmacéutica, a Sanofi. Yo llevaba la cadena de suministro de la división de vacunas, en un momento también importantísimo, porque justo acabamos de pasar H1N1, que en ese momento juramos que era la crisis más grande de salud. Después llegó una pandemia y nos demostró que había sido un juego de niños. Pero en ese momento Sanofi decide invertir en una y la única planta de fabricación de antígeno de la vacuna de la influenza en México, que está en Ocoyoacac. Y a mí me toca ser parte del equipo que arranca esa planta. Wow. Y que incluso después tuvimos que hacer todo un trabajo muy complejo porque se hacía en convenio con Birmex. Sanofi ya había hecho una gran inversión, ya prácticamente estaba listo. Birmex anuncia un año antes que no va a estar en tiempo. Y Sanofi tenía el compromiso, incluso en su momento con el presidente Felipe Calderón, de sí o sí sacar la vacuna de la influenza para el 2015 que fuera mexicana. Entonces fue un reto interesantísimo porque lo más relevante ahí era no perder el origen de la vacuna, que fuera mexicana, porque obviamente son licitaciones públicas. Claro. Y en esas épocas, que ahora estamos volviendo a esos esquemas, pero primero entraban por fabricación nacional, o sea, que tuviera requisito de planta, que digo, es ahora lo que estamos regresando. Después era por tratados y tercero ya era una licitación abierta a todos los países. Entonces, con eso, Sanofi se volvía la única planta en México de producción de antígeno de la vacuna contra la influenza. Entonces, mantener el origen era algo clave, pero tuvimos que hacer todo un proyecto de mandar a Alemania el antígeno para que allá se hiciera el proceso
de rellenar los viales, etiquetado, esterilización y todo para devolverlo a México y que entonces pudiera ser pues entregado al sector público. Al día de hoy, de hecho, la vacuna que se sigue poniendo en las campañas de vacunación de influenza es la de Sanofi. Wow. Pues a mí me tocó ser parte de ese proyecto, aprendí enormemente, porque de hecho, cuando íbamos, por ejemplo, con Secretaría de Economía y con la misma COFEPRIS, nos decían es que nuestra legislación en términos de comercio exterior está hecha para que México sea un país maquilador, no para que un país europeo le maquile a México. Y era lo que nosotros estábamos viniendo a pedir, que necesitábamos que Merck Alemania nos maquilara. Entonces, bueno, fueron 2 años súper intensos, muy divertidos, en donde crecí y aprendí en términos de comercio exterior, reglas de origen, en fin, de muchas cosas. Entonces, después es que entro a Merck, ¿no? Estoy en Merck casi 5 años, ya como directora de cadena de suministro de todas las entidades o unidades de negocio de la compañía, desde OTCs, productos de alta especialidad y pues lo que se conoce como RX en Naucalpan, en Arte Blanco. Alguna vez fui. Correcto. De hecho, un medicamento, por ejemplo, que es muy famoso es el Eutirox, que muchísima gente que tiene problemas de tiroides lo toma. También hay, por ejemplo, a mí me tocó ser parte de liderar el proyecto de transferir toda la producción del Eutirox alrededor del mundo a México. Todo el Eutirox que se fabrica en el mundo sale de esa planta en Naucalpan. Así es. Qué interesante. Y así es como entró 3M. Claro. ¿No? Y te digo, para mí saltar a las grandes ligas, pues era entrar a una compañía, pues como lo que representa 3M. No, y con lo que nos has platicado, ya estabas en las grandes ligas. Entonces eso me hace pensar lo que implica y cómo ves a 3M, obviamente, pues con un conocimiento profundo. Y entonces llegan a la pandemia y están haciendo los cambios que además me llama mucho la atención porque tu antecesor, me acuerdo que pues era un desastre porque decían, ¿de dónde traemos? Sí, quien fabricaba, por ejemplo, los respiradores, pues es 3M. Y entonces fabricaban en China y como decías, bueno, era regional, pero de repente aquí había desabasto, era un desastre. Y es en ese momento en donde están en el peor momento para hacer un cambio de esa naturaleza. ¿Y qué pasa ahí? O sea, es cuando tú dices, pues ya no tengo puesto y ahora... Pues mira, la verdad es que 3M si hay algo que tiene y ha sido reconocida a nivel mundial, es que es una de las empresas más éticas del mundo y ante todo hacemos las cosas correcto. O sea, no hay, podemos negociar muchas cosas, pero nunca vamos a negociar algo que no sea lo que por temas legales, regulatorios, en general de cumplimiento, se espera de la compañía. Y una de esas cosas es que por nada del mundo vamos a despedir una mujer que todavía esté en un periodo de lactancia legal. Y era mi caso. ¿Cuál es la licencia que te dieron? O sea, bueno, ahí, paréntesis personal, Sí. la verdad es que en mi caso fue muy complejo. Yo soy mamá de unos gemelos. Ajá. Y mis hijos se anticiparon, nacieron en la semana 34, a mí me dio preeclampsia severa, entonces yo fui un viernes a trabajar todavía y mis hijos nacieron en la madrugada del sábado al domingo. Súper sorpresa, digo, se me subió la presión 140, 190, no exploté porque Dios es grande y me cuidan mucho desde el cielo y bueno, entonces mi licencia de maternidad con el IMSS empezó el día que nacieron mis hijos. Conozco una historia muy parecida. O sea, la mía, no la mía, pero la de mi esposa, que es exactamente igual, porque de hecho ahorró trabajó hasta donde pudo para tener mayor licencia de maternidad y pasó eso. Pero, y en mi caso, sí, empieza a contar el 1 de septiembre del 2019, nacen mis hijos, ese día empieza a contar. Entonces, los 40 días antes y 40 días después que tenemos por el IMSS, pues obviamente se me acumularon y además 3M da tiempo adicional con goce de sueldo y como siempre normalmente sucede, las mujeres metemos hasta el último día posible que tienes de vacaciones, días festivos. Claro, sí, todo. Todo lo acumulas para tratar de estar el mayor tiempo posible. Entonces, gracias a eso, yo estuve 6 meses. Porque me voy, pues te digo, prácticamente, ¿qué fue? 29 de agosto, ¿no? Y yo regreso el 8 de marzo. Oye, ¿y te pasó como a nosotros que, pues obviamente, personas que trabajamos y pensamos que el mundo funciona así y dices, yo quiero que nazca el viernes como eso de las 12? No, claro que no. Obviamente, el mundo te tiene noticias y esto, pero les pasó un poco eso porque la paternidad, o bueno, la maternidad, el ser papás, es un choque fuerte con respecto, cuando vienes de un mundo de mucho trabajo, claro, mucha disciplina, estructura, agendas. Tú así que dices, oye, pues, que todo se planea. Exacto, ¿qué voy a hacer en marzo? Pues voy a revisar mi agenda. Exacto. Ya.
Y tener hijos es totalmente un choque de realidad. Este es el mundo y esto es lo real, ¿no? Porque además te conecta de unas maneras profundas. Así es. Con ello, ¿cómo fue esa? No, en nuestro caso fue totalmente inesperado. A ver, yo decidí ser mamá grande, ¿no? Yo siempre tuve en mi mente el priorizar mi carrera profesional. Y para mí el ser mamá no era algo que estuviera mucho en la conversación. La verdad, cuando yo conocí a mi esposo fue mi carta de presentación. Así, mucho gusto, soy Fernanda Guarro y no quiero tener hijos. Claro. ¿No? Y después, bueno, salí con mi noticia que mejor siempre sí quería. Entonces, bueno, de entrada el primer shock fue cuando yo le dije, sí quiero ser mamá, y meternos a todo un proceso muy complejo de fertilidad. Por casi 3 años. Entonces, de entrada ahí ya habíamos aprendido a que hay muchas cosas que no controlamos. Y me quiero regresar un poco. ¿Qué te llevó a decir? Porque es muy común, de hecho, a veces en charlas, conferencias hablo de que la tasa de fertilidad está bajando en el mundo y lo atribuyo, digamos, con conocimiento y algunos datos, pues de que el costo de oportunidad profesional para una mujer es muy alto. Y además tener hijos es relativamente caro en el precio relativo de las cosas. Hay cosas que son baratas, otras no. Y entonces se vuelve muy complicado. Y entonces la gente tiene, de hecho, pues, muy parecido. De hecho, ha bajado a que sea un hijo. Ya las familias sean 3, 4, 5. Exacto, porque estructura de costos, ¿no? Digo, tú tuviste gemelos muy bien. Soy súper, hasta en eso soy eficiente. Exacto, pero ¿cómo fue el proceso? Porque llevas una carrera, pues, meteórica. Sí, de hecho yo ya estaba, en esas épocas yo estaba en Merck, todavía no estaba en 3M. Y pues a ver, yo también un poco cuando doy algunas charlas cuento esto, sobre todo cuando son charlas hacia mujeres, sí, ¿no? A mí siempre me habían dicho, hay un momento en la vida en donde algunas mujeres, porque eso no le pasa a todas, pero sí algunas mujeres que un día despiertan y dicen, creo que sí quiero ser mamá. Bueno, tal cual eso me pasó. O sea, de verdad que no hay una explicación científica, ni con datos, ni mucho menos que hoy te pueda contar. Simplemente un día dije, sí, él es la persona correcta con la que quiero tener un proyecto de vida y quiero tener una familia. Y pues nada, me animé a, después de, te diría que fácil, yo creo que 2 meses de estarlo pensando y decir, ¿estás segura? ¿Estás segura? ¿Estás segura? Porque tú habías dicho que no. Y estabas muy segura que no. Hasta que dije, no, sí es lo que quiero. Sí es parte importante para mí y veamos si se logra. Pero yo tenía un due date muy claro en mi vida. Y era, si yo cumplo 40 años y no soy mamá, ahí se acaba la historia, ¿no? Entonces, bueno, justo empezamos con este proceso. Nos tardamos, pues sí, casi 2 años y medio en que sucediera. Yo ya estaba en 3M, de hecho, en ese periodo justo se da mi cambio de Merck a 3M. Y bueno, de entrada, de los primeros shocks, pues es que, sí, bienvenido, sí, estás embarazada, y en el primer ultrasonido, pues son 2, ¿no? Entonces, de entrada ahí, pues también, son de esas cosas que, pues, si bien yo siempre estuve súper mentalizada a yo quiero tener 2, porque era algo que yo por alguna razón traía muy en mi mente, pero bueno, una cosa es que yo quisiera y otra cosa es que sucediera. Claro. Y bueno, sí, así sucedió. Entonces mi embarazo la verdad es que fue súper bueno. Yo tengo operada la columna 2 veces. La tengo instrumentada con clavos, tornillos. ¿Por qué te pasó? Pues yo siempre hice ejercicio desde niña, muchísimo. Entrené atletismo más de 18 años, competía a nivel nacional. Lo que yo hacía era más carreras de corto alcance, o sea, corría 100, 200, 400 metros, era lo más, o sea, era velocista. Sí. Lo que más corría, y saltaba altura y longitud. Y pues toda esa vida de entrenamiento, yo creo que me fue pues afectando, porque empecé a entrenar atletismo a los 6 años. ¡Wow! Y mi última competencia fue a los 17. Entonces sí fueron muchos años entrenando fuerte, ¿no? Sí. Yo en el colegio en el que estaba era parte de un colegio que hay en toda la República de los Legionarios de Cristo, y siempre es muy sabido que existe el torneo de la amistad. Entonces, pues yo en todos los torneos de la amistad, antes, de hecho, el de niñas se llamaba APSI, el de los niños torneo de la amistad, después lo juntaron y es el torneo de la amistad ya desde hace muchos años. Y entonces yo siempre participé y competí a nivel nacional. Digo, en algún momento incluso hasta entrené con entrenadores del CEDOM, o sea, muy fuerte. ¿Por qué fue la última a los 17? O sea, ¿en qué momento dijiste, se acabó? Porque me di cuenta que quería hacer otras cosas. Bien. Y de hecho, paralelo también, patinaba en hielo. Me metí desde los 15 años y la verdad es que lo que me encantó fue patinar. Empecé siendo instructora en la pista de San Jerónimo y
la verdad es que fue algo que me encantó, ya me metí de manera formal y entonces vivía prácticamente en la pista de San Jerónimo. Y entonces de chiquita tendrías que haber sido altamente disciplinada porque desempeñarte en el deporte requiere mucha disciplina. Sí. Y luego si además estás en patinaje y supongo, casi por tu perfil, porque además es que es interesante, van coincidiendo muchos perfiles, muchos que han estado aquí en este podcast, pues coincide, ¿no? O tienen alguna habilidad, por ejemplo, el fundador de Amazon, pues un pianista a nivel nacional, el de Siemens, esquiador olímpico, ¿no? Él es de Costa Rica. Exacto, de Costa Rica. Alejandro, y varios, sí, ¿no? Coincide. En algo. ¿Y cómo es esa? ¿Venía de ti o tu familia ya era así? ¿O cómo fue? Fíjate que es una mezcla. Te diría, en mi familia sí hay un gran amor por el deporte. Tengo muchísimos tíos y primos maratonistas. De hecho, mi tío Antonio fue el primer mexicano en hacer el triatlón panamericano. Entonces, sí era algo para nosotros cultura como familiar. Cultura familiar. Sin embargo, para mí también fue mucho un escape. Digamos que mi situación personal, familiar en ese momento era complejo. Éramos mi mamá, mi hermana y yo. Mi hermana es 10 años más grande que yo. Y la dinámica en casa era compleja. Entonces, mi mamá fue diagnosticada bipolar muy tarde. De hecho, mi mamá murió hace 13 años, pero ella fue diagnosticada bipolar después de los 60 años. Wow. Entonces ustedes vivieron... Siempre fue, pues, a ver, no lo decíamos así, ¿no? Sí. Pero siempre mi mamá está loca, ¿no? Y también por eso hoy soy súper vocal y también promuevo mucho el tema de salud mental, claro, porque lo he vivido. Entonces, mi mamá tenía unos picos de que eran, hoy lo entiendo, pues en esta bipolaridad, pues esas crisis que les dan de depresión impresionante o de manía, en donde prácticamente se vuelven otra persona. Entonces, para mí no estar en casa era algo que me ayudaba a sentirme mejor. Claro. Entonces, pues y mi forma de hacerlo fue meterme al deporte. Y entonces, pues vivía horas entrenando en Villa Olímpica, o después en el CEDOM, o después en la pista de patinaje de San Jerónimo. Qué interesante. ¿Y tu hermana asumió un rol? Porque cuando tienes una hermana con 10 años de diferencia, luego se convierte en una suerte de mamá sustituta cuando se pone muy complicada. ¿O tu hermana dijo, sálvese quien pueda también? Sí. De hecho, mi hermana, cuando ella cumplió 18 años, se va de casa y nos quedamos solamente mi mamá y yo. Qué difícil. Entonces, pues para mí era la forma de escaparme, digamos, de esa realidad. Y meterme al deporte, pues me dio una disciplina, como bien dices, en todos los sentidos, desde en horarios, en alimentación, por supuesto, ¿no? En que tenía yo que cumplir con el colegio. De hecho, yo en el colegio siempre fui la que ganaba sí o sí la medalla de deportes. No sacaba el 100 en matemáticas, pero deportes para mí era algo importantísimo. Entonces, pues así es como se va dando esa disciplina, esa dinámica. Y cuando empiezo tengo 17 años, 18, prácticamente ya saliendo del colegio, fue cuando dije, pues ya no quiero seguir en atletismo, llevo ya muchísimos años y más bien pues quiero meterme al tema al tema de patinar. Entonces iba desde las 5 de la mañana, de hecho entrenaba de 5 a 7, me bañaba, me iba a la universidad, estudiaba, yo estudié en la Universidad de Anáhuac y todavía tuve la ventaja de que mis materias siempre eran en la mañana. Entonces me iba a la universidad y en la tarde-noche me iba nuevamente a la pista, pues a tomar clases o yo a dar clases. Y te pagaban, supongo, y de ahí, ¿no? Exacto. Y a ver, y también mi mamá me pagaba las clases, o sea, eso no era, digamos que eso no era un inconveniente, ¿no? Más bien era el tiempo, cómo yo ajustaba mi tiempo para estar lo menos posible en casa. Y así fue que me fui metiendo y llegué a tener un par de entrenadores rusos súper, pues, al nivel ruso, obviamente. Y en uno de esos saltos que tuve que girar, caí muy fuerte, de sentón. Más todo lo acumulado que yo ya traía, pues sin duda eso me fue causando un problema. Me hacen estudios y ahí, de entrada, nos damos cuenta que tengo una vértebra de más, que eso pues de nacimiento. Sí, tengo una dorsal de más. Que para mí nunca fue un tema porque pues así nací. Sí. Entonces, vamos, o sea, ¿no? Tu cuerpo exacto, funcionó mi bien. cuerpo funciona y funciona sin problema. Pero quieras o no, eso le da ciertos desajustes. ¿Y eso por qué ocurre?
¿Quién sabe? No sé, ¿no? Y la verdad es que tampoco en su momento creo que mi mamá se puso a profundizar en por qué era. Simplemente Fernanda camina, corre, salta, hace todo, listo, que siga con su vértebra. Exactamente, con su vértebra además, ¿no? Y bueno, así es como empiezo con los temas de la espalda. Y te imaginarás, soy sumamente competitiva. Sí. De hecho, yo no juego en casa ni, o sea, cartas, nada, porque si no gano me enojo con mis hijos de 5 años. De hecho, ellos son ahora unos grandes maestros para mí en que hay que aprender a perder, ¿no? Pero para mí fue un momento duro el tener que dejar de competir. Y entonces dije, bueno, pues listo, me voy a meter ahora al gimnasio. Y entonces me metí al gimnasio. Y la primera vez que me operan de la columna es porque estaba yo en una cadena de gimnasios. Se sienta junto a mí en una remadora un señor, que al día de hoy no tengo idea quién es, simplemente llegó y se sentó, empezó a hacer su ejercicio, a remar, y yo lo vi y dije, o sea, me inscribí en la Olimpiada. De aquí soy. Así, me inscribí en la Olimpiada, literal, y yo iba por México a ganarla de oro, ¿no? Y entonces empiezo a remar con todas mis fuerzas, queriendo ganarle al señor que ni me topó, o sea, el señor seguro no sabe de mi existencia en la vida, ¿no? Es más, si me lo encuentro en la calle, no sé quién es, no me acuerdo de él. Campeón olímpico. Exactamente. Un ucraniano que andaba por ahí. Pero bueno, empecé a remar súper fuerte y de pronto escuché que la columna me tronó. Y entonces me quedé quieta, no me podía ni mover. Estuve así un rato, por orgullo me paré, ¿no? Y digamos que poco a poco fui como recobrando y listo, ¿no? Y con el tiempo me di cuenta que dejé de tener sensibilidad en el pie izquierdo. Me di cuenta con la sábana estando acostada. Entonces, ahí sí dije, ¿qué está pasando? Y me empezaron a hacer estudios, me dijeron que tenía yo una vértebra ya muy desviada. Y lo que me lleva a una cirugía, me habían dicho que iban a tener que operarme, sin embargo, pues por supuesto, yo creo que cuando te dicen, así sea la medicina más moderna como es la de ahora, si te dicen cerebro, corazón o columna, ¿no? A mí si me dices el dedito meñique, de hecho estoy esperando que la tecnología avance, ¿no? Porque tengo que operarme en la rodilla. Y digo, no, voy a esperar más a ver si esto mejora, ¿no? Mejora en términos de la ciencia, porque yo no estoy mejorando. Pero bueno. Y yo dije, no me quiero operar de la columna. Pero acabé... ¿Y estabas además 20...? No, ya estaba más grande para ese entonces, porque ahí yo ya trabajaba en Merck. ¿No? O sea, cuando sucede de que yo dejo de patinar en hielo, ahí sí fue justo al salir, casi en la universidad. Ajá. Y después, como buena adulta joven, me dedico a disfrutar la vida y más tantos años que mi disciplina fue absoluta. Sí. ¿No? Entonces, digamos, sí, me dediqué a estudiar y empezar a trabajar y todo, pero digamos que ya no era, el deporte ya no era el eje rector de mi vida. Hasta que después por eso me meto al gimnasio a hacer, ¿no? Acondicionamiento físico normal. Y bueno, acabo en el quirófano porque ya estando yo en Merck, me caigo de las escaleras, mi pie izquierdo, que era el que no, ya venía yo perdiendo sensibilidad, simplemente ya no respondió. Y pues, siguiente acto, Fernanda en urgencias y pues con el neurólogo viéndome y diciéndome, ya no, o sea, te hay que operar, o sea, no hay opción. Entonces, esa es la primera vez que me operan. Me recortaron el disco de L4, L5, o sea, de las lumbares. Sí. Y así estuve 2 años y seguí teniendo, pues, ese dolor nervioso, que ahí es en donde yo aprendí que el dolor realmente es un dictador. O sea, puedes estar pasando por muchas cosas en tu vida, pero cuando tienes un nivel del dolor tan alto y más cuando son dolores nerviosos, por ejemplo, es muy complicado. ¿Y ese te dolía porque normalmente lo de la espalda, ¿no? Se me iba hasta abajo, desde el piriforme, que es como un músculo que tenemos clavado acá atrás, digamos, de la pompa, hasta abajo. Y un dolor demasiado fuerte ya, y entonces me volvieron a hacer muchos estudios y 3 médicos concluyeron que a mí ya había que instrumentarme. Entonces, lo que hicieron fue meterme entre L4, L5, L5, S1, unas cajas y ponerme clavos y unas barras. ¿Para hacer el espacio? Para fijarme esa sección de la columna, porque yo ya tenía inestabilidad lumbar. O sea, ya mi columna, digamos que ya estaba así, ¿no? Ya no solo una vértebra encima de otra, sino ya como adelante. Entonces, bueno, ya no había más que hacer. Y entonces ahí es que me operan por segunda vez de la columna.
Y pues después de un tiempo de recuperación, la verdad es que hoy estoy muy bien. Y hoy lo que hago es, con muchísima disciplina, pues este ejercicio de fuerza. La verdad es que aprendí que para no volver a tener ese dolor, yo tenía que enfocarme no tanto a cardio ni a ejercicios de mucho impacto, sino más bien fortalecer, porque los músculos al final pues son la armadura que mi cuerpo necesita para no caerse. Ahorita ¿no? te voy a pedir Entonces, tu rutina. así es como lo hacemos. No, en serio, porque además tienes que fortalecer mucho el abdomen, core, ¿no? sí, el famoso core. Y luego ya Que es el abdomen y la espalda. Y la espalda. También, la espalda baja. Y bueno, pues ya después ya todo el cuerpo, ¿no? Entonces hoy hago ejercicio todos los días a las 5 de la mañana. Y escuchas el programa. Y es a la hora que escucho tu programa y tu podcast y me me actualizo con todas las noticias. Claro. Oye, y regresando al tema de tu infancia, porque es bien interesante también ese marcador, porque no sé cómo habrá sido, pero supongo que te haces muy responsable de ti misma desde pequeña, ¿no? Es decir, hay adolescentes, por ejemplo, que tienen margen de maniobra y dicen, bueno, pues ya les hablo a mis papás y a lo mejor pues tú le podrías hablar a algún tío, a tu mamá, pero te responsabiliza muy distinto, ¿no? Te hace adulto pequeño y eso marca la vida. Totalmente, y de hecho yo desde niña siempre estuve rodeada de adultos. Por la misma dinámica, digamos que para mí mi círculo más cercano eran las mejores amigas de mi mamá, que yo siempre les dije tías, y que de hecho son mis madrinas de bautizo, de primera comunión, gente que prácticamente entraba, digamos, cuando era necesario. Y siempre estuve rodeada de un círculo de adultos, entonces sí, yo era una niña que se comportaba como adulto desde muy joven. De hecho, a mí me mandó mi mamá a estudiar a un internado fuera de México, en el extranjero, cuando tenía 13 años. Wow. Allá cumplí 14. Y una de las razones por las que me mandó justo fue para, pues, que yo conviviera con niños y niñas, ¿no? Bueno, en este caso éramos puras niñas. ¿Y fuiste feliz? O sea, me refiero a lo que voy es que cuando te mandan al internado hay dos caminos. Es que se escucha como de Anita la huerfanita. Exacto, pero no, porque puede ser como el típico campamento que quieres ir porque está divertido. Pues la verdad es que yo pedí ir, ¿no? Me fui a Irlanda. Entonces yo pedí ir, fue un año increíble y de hecho si tú me preguntas hoy de las primeras decisiones en tu vida de las cuales te arrepientes, es que mi mamá me preguntó, ¿quieres quedarte un segundo año? Y yo creo que me agarró en mis 5 minutos, que ese día estaba yo enojada con mis amigas o no sé qué sucedió, que le dije no. Y ya después, la verdad es que hoy te diría, si me vuelven a hacer la pregunta, por supuesto que me hubiera quedado un segundo año. Al día de hoy sigo siendo muy cercana a un grupo somos como 25 todavía, wow. Que pues imagínate, nos fuimos 92, 93, hace muchos años. Sí. Y al día de hoy seguimos siendo un grupo de amigas súper fuerte que al menos una vez cada año y medio viajamos todas juntas. O sea, realmente se hizo un vínculo maravilloso y fue una gran experiencia. Y cuando yo regreso a México, la verdad es que sí me balanceó mucho porque te diría que en términos de madurez, pues yo ya había pasado por muchas cosas que a mi edad no era necesario tal vez que pasara, pero me complementó, ¿no? En realmente vivir cosas de mi edad. Entonces, cuando regresé, ya regresé a hacer segundo de secundaria, yo me fui a hacer primero de secundaria ya, pues ya con una Fernanda, digamos, más completa. Claro, no, y además te forja porque era la adolescencia, ¿no? Sí. Entonces, es cuando te eres adolescente ahí, pues está increíble. Ahora, voy a volver a saltar hasta 3M y al supply chain. Entonces, me quedaba en que regresabas, ya no había puesto de trabajo, tú vienes de la licencia de maternidad. Correcto. Con cierta tranquilidad, porque al principio dije, qué estrés, ¿no? Porque tú regresas y ya desapareció tu puesto. Recién de la maternidad dices, esto no suena bien. Pues tranquilidad entre comillas, sí. Porque finalmente en lo que sí fue muy claro 3M es en decirme, esta es la fecha, ¿no? O sea, la ventaja es que a diferencia de cuando hay reestructura, normalmente son tiempos cortos los que tienes para procesar la información y que ahí aprendí también y en esta forma tan competitiva que muchas veces a mí me emana, en que no era yo, era la situación. Y eso fue un gran aprendizaje porque me cuestioné mucho, ¿qué hice mal?
¿no? Yo estaba entregando los resultados. El equipo de supply chain, la verdad es que logró transformarse durante 3 años de una manera espectacular. Los niveles de servicio que estábamos alcanzando con los clientes, mejor no habían estado. Niveles de inventario excelentes, en costo íbamos bien. O sea, realmente yo decía, ¿por qué? Y a mi antecesor, que de hecho con él fue con que llegué y hablé, José Varela, que era el director general anterior a mí, me acerco con él y le digo, José, es que me acaban de decir que mi rol se eliminó. ¿Qué hice mal? Me dijo, no hiciste nada mal tú. Ahora sí que no eres tú, es la organización. Exacto, claro. ¿No? Porque no es tu rol en México, sino es tu rol en todas partes. Y tenía yo una fecha que eran, no me acuerdo bien, pero como eran 3 meses y medio más o menos, sí, 3 meses y medio o 4, que yo tenía para encontrar trabajo. Ajá. Y ahí, de plano encontrar trabajo. Dentro, o sea. Yo pensé que era una reestructura y te reacomodaron en algo. O sea, a mí lo que me dijeron es, tienes este tiempo para dentro del 3M encontrar una posición, ¿no? Y ahí fue cuando José sin duda ha sido alguien que siempre será importantísimo en mi vida, por muchas razones, pero este momento fue fundamental, porque él me dijo, yo hoy no te puedo, él mismo estaba cambiando de rol. De hecho, en esta reestructura que tuvimos en la organización, todas las personas en 3M, sin importar el país o el rol que desempeñaras, tuviste un impacto, algo. O cambiaste de jefe, o cambiaste de equipo, o antes tenías una responsabilidad local y ahora la tienes regional, o la tenías regional y ahora... Todo mundo se vio impactado de una u otra forma. Y entonces me dijo, yo mismo estoy cambiando de rol, yo no te puedo prometer nada, tú haz lo que te corresponde a ti hacer y yo déjame ver qué puedo hacer. Y en ese haz tú lo que tengas que hacer. Una de las cosas que él me dijo es, ¿cómo está tu networking interno en la compañía? Uh-huh. Y me quedé fría con la pregunta, ¿no? Y le dije, pues creo que bien. Y me dice, ¿por qué crees que bien? Le digo, bueno, porque la gente de supply chain me conoce perfectamente bien, el presidente ejecutivo de Manufacturing Supply Chain sabe quién soy, el regional también, bla, bla, ¿no? Y me dice, sí, pero hoy tú necesitas que te conozca mucho más gente que solo la función a la cual tú perteneces. Y necesitas entender quiénes son los tomadores de decisión dentro de la compañía a nivel global para que esas personas te conozcan. Y entonces, ahora que se están conversando las nuevas estructuras, porque todavía había muchísimo por implementar, te tomen en cuenta. ¡Wow! Porque muchas veces nos enfocamos en nuestro network externo, ¿no? Hacer bien tu trabajo, por supuesto. Claro. Y cuando eres líder, que era mi caso, yo tenía un equipo bajo mi responsabilidad de más de 300 personas, pues hacer que el equipo, ¿no? funcionara. Fue un equipo de alto resultado, desempeño, etcétera. Pero al menos en ese momento yo estaba poco enfocada en entender quiénes eran esos stakeholders importantes en la toma de decisión de una carrera. Sobre todo porque cuando más creces en una organización, la gente que decide quién cubre ciertos roles, y más si ya son roles de liderazgo, ¿no? Mucho más complejos en una organización, pues muchas veces es gente que no va a estar geográficamente en donde tú estás y que a lo mejor les presenta una vez en tu vida, ¿no? Y entonces, ¿cómo quieres que hablen de ti si no te conocen? Claro. O sea, ahora sí que, como bien dicen, o sea, el que no está en la foto, pues no es conocido, ¿no? Percibido. Claro. Entonces, eso fue el trabajo que empecé a hacer. Pero ya en un tiempito de corto... Pues tenía yo 3 meses. 3 meses. 3 meses y medio. Entonces, pues tal cual, empecé con pluma y lápiz, pluma y hoja, a empezar a mapear. Es decir, a ver, ¿quiénes son personas importantes en la organización que necesito que me conozcan? La ventaja que había en ese momento es que como estábamos todos en nuestras casas, entonces todo mundo estaba a un Teams de distancia mío. Wow. ¿No? Ajá. O sea, a diferencia de que a lo mejor en años anteriores, pues ahí requería un poco más de complejidad, de logística, incluso si es necesario, oye, si vas a Casa Matriz, a San Paul, bueno, pues busca ciertos one-on-ones, etcétera, ¿no? Pero aquí todo el mundo estaba a un Teams de distancia. Entonces empiezo a hacer esto y obviamente me armo mi one-pager, ¿no? En una hoja, ¿quién es Fernanda? ¿Qué aporta a la compañía? ¿Y por qué quiere seguir en la empresa? ¿No? Y entonces empecé a contactar gente, a decirles, hola, mucho gusto, soy Fernanda Guarro. Usaba un poco el nombre de José, ¿no? Decía, José Varela me recomendó que me acercara contigo. Quería pedirte media hora de tu agenda para presentarme. Y eso hice durante los siguientes 2 meses y medio.
aparte, obviamente, yo tenía un trabajo que me asignaron un proyecto de logística regional, que obviamente yo seguía desempeñando. Dije, a ver, tengo que entregar los mejores resultados de este proyecto. Ahí no tengo, o sea, si siempre he buscado la excelencia, ahorita no hay forma que esto no me salga perfecto, ¿no? Y segundo, pues trabajar en esta campaña interna, lo pondré así, de darme a conocer. Eso me sirvió porque empecé a conversar con mucha gente en la organización que de otra forma, la verdad, no lo hubiera hecho. Y 3M es una compañía en ese sentido, la verdad, muy abierta, en donde como líder, si alguien te pide un one-on-one, la verdad es que siempre encuentras el espacio. A lo mejor no va a ser inmediato, rápido, pero siempre vas a tener ese momento para poder tener esa conversación. Entonces, pues había que aprovecharlo. Entonces, bueno, así fue. Me sirvió para darme a conocer, pues con los diferentes unidades de negocio, funciones, y al cabo de tal vez 2 meses y medio, 3 meses, José me dice, te tengo una buena noticia, ya logré y tengo un headcount y entonces te vienes conmigo. Y yo es como me muevo, él queda en esta reestructura como Managing Director de México, pero aparte era el vicepresidente de Asuntos Corporativos de la compañía para Latinoamérica. Ajá. Entonces me dijo, voy a necesitar mucho de tu ayuda. Entonces yo me volví una especie, no se llamaba así la posición, pero una especie de Chief of Staff de José. Y entonces me tocó el tener que trabajar muy de cerca con los Managing Directors de la región, que en ese momento eran, contando a José, eran 5, o sea, México, Brasil, Cono Sur, Andina y Centroamérica y Caribe. Entonces, me dio muchísima exposición con ellos, aprender de ellos también, pues líderes que ya tenían muchos años en la compañía, poder conocer diferentes tipos de liderazgo también, porque cada uno muy, muy diferente. Y al mismo tiempo sucedió algo que fue, te digo, la cereza en el pastel para yo llegar al rol en el que estoy. Y es, viene en México esta crisis de la cual hablabas de los N95, bueno, en México, en el mundo, pero sí, hablando de México, en donde efectivamente José estaba tratando de sacar respiradores hasta por debajo de la tierra. La prioridad que la compañía en ese momento decidió, o la estrategia que decidió la compañía era darle prioridad a la primera línea de defensa en la pandemia con los N95. Entonces, cualquier N95 que salía de una planta de 3M tenía que ir al sector salud, público o privado. Enfermeros, camilleros, personal de limpieza, obviamente médicos, ¿no? Pero tenía que ir hacia allá. Y empezó a haber muchas situaciones, pues, de mercados que ni siquiera eran gestionados por 3M, ¿no? Entonces, con una complejidad también mediática, incluso dura, pero 3M se comprometió a eso y a no subir precios. De hecho, mucho tiempo después, incluso el presidente López Obrador, cuando vino nuestro CEO en ese momento, que era Mike Roman, a celebrar nuestro 75 aniversario y que nos sentamos en Palacio Nacional con él, lo primero que le reconoció a nuestro CEO fue eso, el que siempre 3M se mantuvo con los precios acordados y suministrando todo lo posible al sector salud. Pero eso fue en México y en el mundo entero. Entonces, José estaba tratando, junto con los demás Managing Directors, pues de navegar la incertidumbre, la complejidad. Creo que son de esas épocas en donde nadie te prepara para ello. Y puede ser, ¿no? Puedes haber estado expuesto a muchos otros tipos de crisis, pero yo creo que una pandemia, y te diría que no es nuestro caso, gracias a Dios, y espero que así siga siendo, pero una guerra, ¿no? Creo que son como muy diferentes, pero este tipo de momentos en donde el liderazgo se vuelve crítico más que nunca. Claro, y además que, porque me acuerdo mucho de la pandemia y creo que yo entrevisté a José pues, una semana antes, ya era muy obvio y era la pregunta, oye José, ¿qué está pasando? Pero una de las cosas que pasó es que no sabías que iba, o sea, si tú estabas en abril y decías, oye, ¿cómo va a estar en junio? No tengo la menor idea. Pero además tenías dos cosas al mismo tiempo. Era global, porque a veces tú dices, bueno, pues una parte nos rescata. Como lo de H1N1 que sucedió. Y dos, hay un tema personal, porque además tú eres mamá de 2 gemelos y tienes familia y te preocupan. Y entonces tenías una preocupación simultánea. Lo personal. Sí. Y que no tengo ni la menor idea de qué va a pasar, y en una empresa núcleo, digamos, que era pues un nodo para resolver y atender, porque además hay que decir, no había vacunas. Entonces,
el equivalente a la vacuna era un respirador. Exacto, tu protección. Claro. No, totalmente. Yo te diría, en mi caso, la verdad es que yo me sentía muy segura porque estábamos encerrados en casa, mi esposo, los dos niños, los dos bebés, porque eran bebés, y yo. Entonces hicimos nuestra micromundo en donde tengo unas fotos muy divertidas incluso de mi esposo en nuestro aburrimiento. Afortunadamente vivíamos en una casa que incluso tenía jardín. Tampoco es como que estuviéramos en un espacio muy cerrado, entonces eso nos dio también ciertas... La verdad es que ahí es cuando te das cuenta cómo cosas bien sencillas son privilegios. Sí. Y en este caso tener un jardín, que no era muy grande, pero teníamos un jardín, era un privilegio. Y tengo de hecho fotos de mi esposo con 2 cubetas de Scotch, nuestra marca, en donde sentó a un niño en cada uno y ahí los andaba paseando en las cubetas. O sea, uno enloqueció, ¿no? Claro. Pero bueno, yo en lo personal, la verdad es que me sentía segura porque todo esto era a través de la computadora, mi trabajo, del teléfono, lo que fuera, pero estábamos en casa y prácticamente no nos abrimos a ver a más gente por los niños. Claro. También, de hecho, te diría que mi familia y la familia de mi esposo, o sea, vieron físicamente a los niños hasta que cumplieron 1 año, que eso fue el 1 de septiembre del 2020. Oye, pero está durísimo. ¿Y tenías ayuda local, digamos? Porque es que cuando estás en alto desempeño como tú y como tu esposo, vaya que necesitas ayuda. Sí. Y si en ese momento se vuelve muy complejo, porque la ayuda tiene que venir a vivir contigo. Sí. ¿Cómo y así fue? Sí. Y así fue, teníamos una persona que nos ayudaba, que realmente fue quien nos dio espacio para poder enfocarnos otras cosas. Que en ese momento también Alex, mi esposo, pues andaba libre. Él tiene una agencia que hace eventos corporativos. Entonces, no había eventos. No había eventos, o sea, prácticamente él se tuvo que reinventar y buscar algunas otras opciones, se metió, ya venía trabajando cosas de marketing digital, entonces lo aceleró, temas de redes sociales, etcétera, pero digamos que en carga de trabajo en ese momento, por mucho, yo tenía una carga mucho más pesada que él, entonces, bueno, ahí nos balanceamos y teníamos una persona que lo que decidimos y acordamos con ella y estuvo de acuerdo fue quedarse con nosotros 15 días, irse solamente un fin de semana, pero la llevábamos a su casa, o sea, en nuestro coche, sí. No, o sea, no transporte público, sino la llevábamos y íbamos el lunes por ella para regresarla a la casa y pues confiando en que ella también en su casa se cuidara lo más posible. Sí. Y así la pasamos y la verdad es que estuvo bastante, pues fue una experiencia que nos unió finalmente. Sí. Y yo soy de las mamás que dice bendita pandemia, porque si no hubiera sido por la pandemia, Rodrigo, yo obviamente hubiera sido las mamás que hubiera llevado a sus hijos a la guardería y que pues como todas y muchas de las mujeres en el mundo y en México hubiera visto la primera sonrisa, la primera comida, la primera por un teléfono, ¿no? En un video. Uh-huh. Y afortunadamente no fue así. La verdad es que pues prácticamente los primeros 2 años de vida de mis hijos, pues estuve yo junto a ellos. Y entonces déjame regresar a qué pasa en ese momento en donde te decía yo que es como la cereza del pastel, porque en México viene la reforma laboral. Y la reforma laboral para todas las compañías, sin duda, fue muy compleja, para nosotros no fue la excepción, sobre todo por la estructura que nosotros tenemos de las diferentes entidades legales, ¿no? Somos muchos 3Ms, ¿no? Uh-huh. Nuestras plantas, la subsidiaria, en fin, si bien todos somos 3M, pero somos muchos 3Ms, con necesidades y diferencias importantes. Y además también teníamos una base de contratistas importantísima, viene el famoso REPSE, ¿no? Para asegurar el tema con proveeduría. Y yo me di cuenta que nada más entre las áreas empezaban como a decir, no, pero a mí me toca solo esto, a mí me toca solo esto. O sea, como no aventarse la pelota, pero sí un poco a nadie tomar el liderazgo de ese proyecto que era muy complejo. Y José tenía algo más relevante en que ocuparse en ese momento, que era el tema de la pandemia, los años 95. Entonces, yo me acerqué con José y le dije, dame a mí el proyecto. Me dijo, ¿estás segura? ¿No tienes ni idea qué te vas a meter? Le dije, no, o sea, no sé qué me voy a meter, pero estoy segura. Le dije, a ver, yo vengo de supply chain. Si hay algo que sé hacer muy bien, es gestionar proyectos, trabajar bajo presión y en modo crisis, porque en supply chain así vivimos. Siempre, claro. No es parte de nuestro ADN. Y creo que tengo el liderazgo y también el acercamiento con la gente para que podamos hacer que esto funcione. Y me dijo, pues vas, tú lo quieres, vas. Y ya nada más me dijo que Dios te bendiga. Ajá. Y me aventó. Y entonces, este proyecto para mí sí fue todo un reto, pero por otro lado,
me expuso a temas que de otra forma yo no sabría o no habría tenido oportunidad de conocer en ese nivel de profundidad. Temas fiscales, legales, laborales, en fin, de verdad un cúmulo de actividades infinitas. Puse pues todo lo que yo ya sabía hacer bien, digamos, en un método, en un proceso, que al final eso es lo que también supply chain haces, ¿no? Tener procesos. Y fuimos de las primeras empresas en México en cumplir con la fecha. Después, de hecho, después se extendió. Y en nuestro caso, cuando se extendió la fecha, nosotros ya habíamos logrado. Y el impacto para la compañía, después de Estados Unidos, México es el país en donde más 3Mers hay. En México somos 8,500 personas. En ese momento éramos 10,000. La diferencia es porque hicimos el año pasado el spin-off del negocio de salud, de healthcare, con una empresa, fue un IPO, una empresa totalmente ya independiente desde hace un año. Entonces, ¿cómo se llama esa? Solventum. Entonces, digamos, la diferencia en headcount es principalmente por eso. Entonces, bueno, 10,000 personas, más de 6 entidades legales, pues con complejidades también importantes porque varias de ellas están bajo el esquema IMEX, ¿no? De maquilas, etcétera. Entonces me expuso a una variedad de temas, te decía, y sobre todo el impacto para la compañía era tan grande, tan grande, porque al igual que muchas otras empresas, vamos, eso era una práctica muy común, nosotros teníamos una entidad legal de servicios, que era en donde estaba todo el personal. Entonces, bueno, al momento de ya pasarlo a la entidad legal que factura, pues obviamente en temas de PTU, que era el tema principal que se estaba conversando en cámaras y en todos lados para tratar de llegar a un acuerdo, pues obviamente era un monto importante. Entonces, me tocó el ser parte del equipo, de hecho, preparar la presentación y ser parte del equipo, que tuvimos que ir con el CEO y el CFO de la compañía, obviamente liderados por José en la conversación, pero decirle, pues es la situación y estos son los números, es cumplimiento, o sea, no hay forma que no lo hagamos, y eso me dio una exposición tremenda. Claro. Porque de otra forma, de pronto presentar con el CEO, con el CFO, hubiera pasado tal vez, o cuando venían a México, siendo parte de un equipo en estas visitas ejecutivas que hacen, pero no en un proyecto tan fundamental, ¿no? Entonces, por eso yo le llamo que fue la cereza del pastel, porque al poco tiempo de eso, promueven a José, lo mueven a un rol global, y entonces él dejaba 2 posiciones disponibles: la vicepresidencia de Asuntos Corporativos de Latinoamérica y el rol de el director general de México. Entonces, la verdad es que yo siempre he sido una persona, yo creo que por la disciplina y por cómo me he formado, que yo hago las cosas aún teniendo miedo, ¿no? Y este tema del síndrome del impostor, creo en él, sé que existe, sin embargo, en mi cabeza dura poco, ¿no? Entonces, pues, de pronto dije, bueno, ¿y si yo levanto la mano? ¿Qué pasaría? El no ya lo tengo. Y si no levanto la mano, pues nadie va a saber que a mí me interesa. Entonces, así como lo pensé cuando le iba a decir a mi esposo que quería ser mamá, me pasó lo mismo. Me tomé ahí unos días para analizar muy bien y pensar bien qué le iba yo a decir a José. Y pues un día le dije, quiero hablar contigo, quiero decirte que me interesa ser parte del proceso de elección para tu rol de México. Y se empezó a reír. Y yo así, de plano, tan mal estoy, o sea, no seas así. Y me dice, no, es que yo ya puse también tu nombre. Dijo, no eres la única candidata, obviamente hay más personas para un rol como este, sobre todo México siendo tan relevante, pero yo ya puse tu nombre. Y me dijo, entonces me da gusto que me vengas a decir, porque pues entonces estamos en la misma línea. Y así fue, me preparé para mis entrevistas, estábamos en pandemia todavía, o sea, todavía seguíamos. Fue muy rápido entonces. Sí, relativamente rápido, porque a mí me dicen welcome to the job, que realmente fue como me dijeron, en diciembre del 21. Rapidísimo. Sí. Entonces, pues yo me preparé muchísimo para estas entrevistas. Con todo, pues, con CEO, o sea, diferentes personas, ¿no? De la organización, exactamente, ¿no? Obviamente miembros del comité ejecutivo de la compañía. Y bueno, el que era el jefe directo de José, que era el Senior Vice President de Corporate Affairs en ese momento, fue el que me dijo, welcome to the job. Y pues yo digo que después del día que nacieron mis hijos, pues ha sido el segundo día
pues más feliz de mi vida, claro. Aún más que el día que me casé. Alejandro ya lo sabe, así que bueno, ya no hay ofensa con eso. Bueno, yo saltaba como, no, pues, ¿cómo como no? niña chiquita, porque la verdad que lo veía poco probable, honestamente, pero bueno, durante este proceso de entrevistas y todo, yo lo que siempre hacía ver es que yo ya venía acompañando a José, pues por el último año en cacho, Claro. ¿no? Y si bien él era el tomador de decisión, pues yo lo que hacía era prepararle el terreno, hacerle los análisis, tenerle todo listo y decirle, esta es la opción A, B, C, ¿cuál quieres? Y ya él me decía, la B, pues listo, vamos a implementar la B. Entonces, digamos que tuve una curva de aprendizaje pues muy acompañada. No, pero es que además es impresionante, porque tú estabas en marzo de 2020 diciendo, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Y esto se acaba en 3 meses, con 2 hijos pequeños, y corte a diciembre de 2021, que a mí se me fue como el agua. Digo, eran tiempos muy intensos por la pandemia y tal. Eres la presidenta. ¿Eres la primera? Soy la primera mexicana. Hace tiempo hubo una persona, Gail Schuller, que ella de hecho hoy es la Senior Vice President de todo el tema de sustentabilidad. Estuvo por un periodo corto. Yo todavía no entraba a la compañía. No sé exactamente cuántos meses estuvo, pero sé que fue un periodo corto. Pero sí en la historia de la subsidiaria, que justo a mí en el diciembre 21 tomo el rol. Y en el 22, en marzo del 22, cumplimos 75 años. O sea, que te podría decir que en 75 años siempre habían sido personas, pues, extranjeras. Claro. Qué impresionante. Ahora, ¿qué hay que saber de supply chain? Sobre todo porque hoy, pues, nuevamente está en el centro de la ecuación. Sí. Primero fue por la pandemia, año 2020, y ahora porque Donald Trump está sacudiendo todas las cadenas de valor. No sabemos exactamente... Es una pandemia política, la llamaría yo, en términos de lo imprevisible que puede ser. Ya mencionabas que 3M es más regional, entonces supongo que eso puede resultar relativamente menos complejo, pero me voy a ir a algo básico que va más allá de 3M. ¿Qué se tiene que saber en supply chain? Es decir, cómo generas procesos, pero cómo atajas las partes que no puedes predecir y qué se tiene que hacer. Mira, yo te diría que en cadena de suministro... Porque, a ver, para empezar, ¿qué es cadena de suministro? ¿No? Porque todo el mundo habla de supply chain y muchas veces dicen igual la logística. Y no, logística es una parte de supply chain, pero toda la cadena de suministro, que de hecho también es value chain o cadena de valor, es desde que planeas un producto hasta que, la demanda de un producto, hasta que se le entregas al cliente. Por ahí pasó... compras, manufactura, calidad, comercio exterior, si es que importas y exportas, ya sea materias primas, materiales de empaque, productos semiterminado, terminado, entonces comercio exterior entra ahí, que eso es lo que está mucho en la conversación. Definitivamente planeación, y planeación es planeación de la demanda, planeación del suministro, planeación de la producción, son distintos y el perfil, de hecho, de planeador es muy distinto entre un planeador de demanda, uno de suministro y uno de producción. Ahora sí viene la parte logística, que va a ser el almacenaje, y finalmente la logística para hacerle llegar el producto al cliente con toda la complejidad que esa red logística te pueda tener. Y precio, porque la parte de precio es fundamental, cada uno, oferta, demanda. Lo que pasa es que el precio lo va a establecer siempre el área comercial, ¿no? Que normalmente lo va a hacer el área de marketing o el área de pricing, el área comercial, ¿no? Conforme a las estrategias comerciales. O sea, en supply chain lo que cuidas mucho es el costo. Te diría que los 3 indicadores que rigen supply chain, y en ese orden, son servicio, costo y flujo de efectivo. Entonces, servicio, obviamente, a través del fill rate o what if, dependiendo la naturaleza del negocio, que es, pues, tal cual, entregarle al cliente lo que quiso, cuando quiso y como quiso, y con la calidad que necesita, ¿no? Tal cual. Que eso se dice súper fácil, es de lo más complicado del mundo, ¿no? Porque hay demasiados factores que pueden moverte el nivel de servicio. El costo, en donde ahí sí como supply chain eres responsable de hacer las mayores eficiencias a costo, sobre todo porque cuando tú analizas un P&L, el famoso COGS, ¿no? Que es la venta menos el costo, te da la utilidad de venta. Entonces, ese COGS, o el Cost of Goods Sold, es el que de manera directa impacta supply chain. Entonces, aquí tienes todo lo que tiene que ver con directos e indirectos, pero viene todo lo que tiene que ver con costos logísticos de transportación, de almacenaje, compras de materias primas, procesos productivos. O sea, esa línea, ¿no? Es fundamental para realmente marginar
en los niveles que quieres, porque tú puedes tener, y de hecho siempre esa es la típica conversación entre un comercial y alguien de supply chain, ¿no? El comercial dice, no vendo porque no tengo producto, y el de supply chain le va a decir, tienes todo esto que vender, ¿no? Entonces siempre esa es como la dinámica, pero justo es cómo entras a esa coordinación a través de procesos como, por ejemplo, el Integrated Business Planning, que es el IBP, que para quienes trabajan en una organización seguramente conocen estos términos, ¿no? Y es un proceso de negocio que se detona desde el análisis del portafolio, después la alineación de la planeación de la demanda, es decir, tu comercial, cuánto quieres vender, tu marketing, cuáles son esos building blocks que estás generando para apoyar al crecimiento. Ahí es donde vienen los temas de precio, ¿no? Para valorizar las unidades que estás pensando vender y ver si eso está alineado a tu meta comercial, a tu meta de ventas, ¿no? Después ese plan de demanda que también tiene un factor importantísimo que es el forecast estadístico, en donde hoy, justo a tu pregunta, de las complejidades más grandes, es que esa estadística hay que estarla limpiando de manera constante porque hoy tienes muchos picos dado tantas complejidades a nivel macro que se están dando, escasez de productos incluso por temas como la pandemia o después la guerra entre Rusia y Ucrania, que también vino a impactar muchísimo las cadenas de suministro, sobre todo Rusia siendo un país tan importante en materias primas. Entonces, todo eso demanda, pues hoy hay herramientas. La verdad que te diría que en los últimos años sí hay un área que se ha visto muy beneficiada por la inteligencia. Yo sé que son temas que te apasionan, ¿no? Por la tecnología, de hecho está ahí, porque antes tenías personas expertas, ¿no? Con modelos estadísticos, obviamente, que se crean, pero no dejaba de ser una persona, 2, 3 equipos completos trabajando en el análisis de ese forecast, ¿no? Hoy afortunadamente ya existen herramientas que hacen ese mismo trabajo de una manera mucho más ágil y que son capaces también de leer muchos factores macro que antes tu planeador de demanda difícilmente, podía conocer ciertas cosas, pero difícilmente podía tener acceso a esa información. Entonces, hoy sí, el proceso de demand planning se ha visto muy beneficiado por la tecnología y el tema de inteligencia artificial. Después es cómo ese plan de demanda lo transfieres a un plan de suministro, ¿ok? Es decir, cuánto necesito tener de inventario, aún considerando mis inventarios de seguridad y la clasificación si es un inventario ABCD, en fin. ¿Qué nivel de inventario tengo que tener para satisfacer esa demanda? Y después ese plan de suministro lo transfieres a un plan de producción. Es decir, las plantas, cuánto necesitan suministrar para poder lograr que todo este círculo se dé. Entonces, todo eso se hace a través de un proceso que se llama Integrated Business Planning, que es un proceso mensual, en donde una vez por semana se van revisando diferentes partes del proceso. Ahora con Trump, a lo mejor se hace cada 15 días. No, cada semana. Exacto, porque pues te cambia o sea, tú decías, traemos este insumo de China, pues ya más caro. No, y ahí también es donde la tecnología ayuda. ¿No? Porque también ya una vez que logras tener todos estos procesos en modelos ya mucho más automatizados, la verdad es que corres el análisis y ya nada más ver los outliers que les llamamos, ¿no? Entonces, y escenarios, ¿no? Eso lo hace mucho más, lo hace más simple en la ejecución de la data, o sea, en el poder extraer la data, en donde a hoy le inviertes tiempo es justo en ese análisis de diferentes escenarios para la mejor toma de decisión. ¿No? Después valorizas todos esos planes, que eso lo haces con el área de finanzas, y finalmente llegas con, pues, el comité ejecutivo de la organización a decir, este es el plan, ¿estamos todos de acuerdo? Sí, y volvemos a empezar. Entonces, ese es un proceso que en supply chain, pues, es el día a día, ¿no? Y que es la columna vertebral para que todo lo demás funcione. Entonces, creo que la pandemia vino a demostrarlo y toda esta situación geopolítica en donde aquellas empresas que tienen una cadena de suministro resiliente son aquellas que han sido capaces de salir adelante. ¿Y qué significa una cadena de suministro resiliente? Pues es que tienes la capacidad de tomar decisiones, pero también de accionar o ejecutar esas decisiones en el menor tiempo posible. Y ahí es en donde, dependiendo la industria en la que estés, por supuesto, qué tan regulada, compleja sea,
pero por ejemplo tener segundas fuentes de suministro. Uh-huh. Uno de los grandes problemas antes de la pandemia es que había lo que le llamamos en cadenas de suministros single source, es decir, una sola fuente de donde traigo una materia prima que para colmo es crítica, uh-huh. ¿no? Los chips. Sí. Fue lo que sucedió. Entonces, hoy, ¿qué se está haciendo? Pues se está analizando e incluso ejecutando en qué otras partes geográficamente debe de haber plantas que manufacturen ciertos insumos que son críticos para diferentes tipos de industrias, que eso haga que tus tiempos de reacción sean más cortos. Y de allí también es donde nos movimos, pues, de las metodologías japonesas, que cuando yo estudié la maestría en supply chain, ¿no? Obviamente era en la que nos enfocábamos, y el just in time, ¿no? Y el modelo de Toyota, en fin, todo esto, que de ahí mucho se fue al tema de single source, obviamente una fuente confiable, certificada, pero que no tenía en su mente que pues se iba a paralizar el mundo. Claro. ¿No? Entonces hoy tener esas diferentes vías, no solo de suministro, sino de transportación, ¿no? Hoy no solo lo muevo aéreo, o no solo lo muevo terrestre, o no solo lo muevo por ferrocarril, ¿cuáles otras variaciones puedo tener a mi plan logístico? Antes también era típico tener un centro de distribución en una ubicación única y de ahí distribuir a todas partes. Hoy también ya lo que desde hace tiempo se viene haciendo es acercarse más al cliente. Entonces, ¿cómo abres o explotas tu red de almacenaje entre primaria y secundaria para la cercanía al cliente? En fin, como te das cuenta, yo ya no soy parte del equipo de supply chain, por supuesto, pero es un tema que tengo en mi sangre, me apasiona y que podría yo hablarte horas. No, es fascinante, sobre todo porque estamos en el momento más crítico en términos de ello. Y a propósito de esta visión, te quiero preguntar cómo está México, porque bueno, ya era muy obvio que iba a ganar Donald Trump, pero pues era un lugar en donde tú dices, necesito resiliencia, pues ahí está México, logísticamente tienes trenes, carreteras, aviones, bueno, puede ser muy caro dependiendo de la industria. Por ejemplo, yo cuando estaba en vacunas, todo se mueve aéreo. Ah, claro. Y entonces ahí viene México, ¿no? Y luego, pues tienes un montón de Asia, que es una potencia enorme, básicamente China. Y entonces, pues una parte se va a reconfigurar. Si necesitas resiliencia, pues México es buena idea. Otra la tienes en Estados Unidos. Y hoy, teóricamente, y esa es mi opinión personal, no les alcanzan las personas para tener transformar todo y llevarlo a Estados Unidos. Eso no existe, no va a pasar. Total. No dan los números, no está. Y entonces en este cambio, ¿cómo se está ubicando México? Porque la lógica te dice, pues sigue siendo resiliente, estas características geográficas y ya de manufactura desarrollada, pues no se van a materializar en Vietnam. Uh-huh. Bueno, en Vietnam un poco sí, depende del sector, pero pues no. Pero es mínimo, o sea, del total, el porcentaje es muy chico. Entonces Brasil pues no, porque tiene otras características, Colombia no. Y Brasil es muy complejo en temas de comercio exterior. Importar y exportar de Brasil es súper complejo. Pesadilla del infierno, ¿no? O sea, son muy proteccionistas, es un país grandote que han apostado por un modelo más de mercado doméstico. Interno. ¿Y entonces cómo se ve en México? Mira, yo te diría que yo soy optimista y además me toca estar en mesas en donde esto se comparte y todo el tiempo estamos hablando de ello. Como sabes, yo soy vicepresidenta también de American Chamber uh-huh. y también soy vicepresidenta tesorera del Consejo de Empresas Globales. Entonces, son dos foros importantísimos en los cuales, pues esto es parte de la conversación. Y todos estamos confiados, y al decir todos, de verdad, es que los grupos empresariales de estas dos grandes cámaras u organizaciones estamos confiados en que el futuro para México es positivo, es promisorio, porque la geografía que tenemos es indudable. Y si bien nuestra infraestructura no es la que queremos tener, uh-huh. no es mala. O sea, la verdad que comparada. Yo que vengo de trabajar en supply chain y recorrer las carreteras y conocer las vías ferroviarias que tenemos, los puertos, no son ideales, sin duda no, pero vamos, se puede operar. Ha habido momentos en los cuales ha habido constraints. Sí, limitantes. Limitantes, pero la verdad es que sí podemos seguir creciendo. Sin duda tiene, y eso no está fuera de la discusión, y es parte de lo que tiene el Plan México,
que se tiene que acelerar la inversión en infraestructura, puertos, carreteras, aeropuertos, pasos de tren, etcétera. Se tiene que mejorar el tema de seguridad, porque también eso es algo en donde hoy te diría que para las empresas, al menos empresas de la naturaleza de 3M, lo que tenemos que pagar por proteger nuestros bienes que estamos distribuyendo se ha vuelto un impuesto adicional, ¿no? O sea, en nuestro P&L, en este COGS del cual yo te hablaba, hay un porcentaje importante, dependiendo la empresa, dependiendo la industria, pero que se está moviendo, te diría, de un 3 hasta un 8% con empresas de consumo que tienen que pagar hoy como parte de su costo, de su estructura de costos, por el tema de seguridad. Claro. Entonces, eso sin duda podría ser una gran eficiencia, en donde imagínate que a todos nos quitan entre un 3 y un 8% de nuestra estructura de costos solo por no tener que estar pagando por custodios, por todo lo que se tiene que hacer en estrategias de seguridad, ¿no? Entonces, ahí, por supuesto, hay un factor importante que podemos capitalizar rápidamente. Hay un límite, esta es una pregunta compleja, pero hay un límite en donde el COGS seguridad supera un umbral y dices, pues ya mejor eso no funciona. Me refiero a lo siguiente, porque pienso en la competitividad de México y eso depende del momento. Si uno habla con el gobierno siempre te va a decir que va bajando, pero puede ir subiendo o bajando. Y hay un momento en donde ya no es viable. Y pienso en Nigeria, ¿no? Pues un país como Nigeria, pues su COGS debe ser tan alto que dices, no vale la pena. Yo creo que en México todavía estamos en un nivel competitivo. De hecho, tan es así que si tú analizas el costo integrado de manufacturar en México, incluido mano de obra y obviamente todo lo que tiene que ver con indirectos, en el business case seguimos ganando. Sí. O sea, la verdad es que eso es algo que tenemos que capitalizar. A pesar de esas ineficiencias, seguimos siendo un país sumamente competitivo. Entonces, imagínate, digo, si eso sale. A tu pregunta, es parte de las estrategias que cada compañía debe tomar y asumir. Sin duda, el apetito al riesgo también, que estén dispuestos a asumir. En experiencias anteriores mías, me tocó cerrar una operación en Tamaulipas, en donde en ese momento esa empresa dijo, me es incosteable ya operar en Tamaulipas. Claro. Y ya teníamos una operación muy interesante directa de Estados Unidos a Tamaulipas, y tuvimos que cerrarla. O sea, en ¿no? Reynosa, Nuevo Laredo, o sea, en la frontera, supongo. No, bueno, o sea, un poco más hacia Reynosa, exacto, ¿no? Y hubo que cerrarla por temas muy complejos, ¿no? Que incluso ya ponía en riesgo a nuestra gente. Y ahí fue donde la compañía dijo, no hay ahí no estoy dispuesto a negociar. O sea, yo puedo pagar por custodios, yo puedo pagar por muchas otras cosas, pero si ya la vida de las personas que trabajan conmigo está en riesgo, eso es un no. Y ahí fue en donde decidimos cerrar esa operación. Y es bien importante lo que estás diciendo, por si nos escucha alguien que hace política pública a nivel estatal. Luego, pues México es un país tan grande que se vuelve por estados, ¿no? Sí. Yo sé de un caso, por ejemplo, un centro de distribución que en un fin de semana ya no está en Acapulco. Sí. Y entonces no es que te vas de México, sino que dices, pues, ¿dónde está? Sí, y a lo mejor el costo se modifica un poco con el vecino de Nuevo León, que es muy exitoso, Coahuila, etcétera, si estás pensando en el norte, pero hay muchas zonas del país. Bajío. Y es importante entenderlo porque de repente, pues, ¿qué tan atractivo te haces, ¿no? Totalmente. Y de hecho sabemos que México, cada estado, pues es independiente, su regulación también. Así que por eso el trabajo que hace pues cada estado, los secretarios de desarrollo económico, pues son tan importantes. Sí. Y por eso también siempre, pues los SEDECOs están buscando acercarse con las empresas como 3M ahora, para entender nuestros planes, sin duda. Y te lo pregunto así lo más, digamos, cautamente posible, pero es que las calidades de los SEDECOs son muy variables, ¿no? Tú tienes unos que son muy profesionales y otros que dices, se va en 2 semanas y quién sabe si hay escritorios cuando se vaya. Y eso es complejo, ¿no? Y me refiero porque como país no tenemos mucha consistencia a veces y eso nos hace mucho daño. Sí, y ahí es donde creo que tu estrategia de relacionamiento público tiene que ser, y de asuntos con gobierno, etcétera, pues tiene que ser muy robusta, ¿no? Y entender quiénes son los diferentes, así como yo en su momento lo hice interno para mi propia carrera y desarrollo personal, creo que lo mismo tenemos que tener muy bien mapeado quiénes son esos stakeholders a nivel municipal, muchas veces, estatal y federal, y pues tener la cercanía para que no sea nada más la conversación con una sola persona, sino con todo un grupo, ¿no? Pero la verdad es que
Yo sí estoy positiva en que para el mediano plazo México se va a ver beneficiado. El año pasado, y estos son datos del doctor Luis de la Calle, que compartió con nosotros hace 2 semanas, lo invitamos a participar de un evento con nuestra red de convertidores. Exacto, estuvo Emilio Cadena también, Paco Garza y Rodrigo Centeno. Y bueno, el doctor Luis de la Calle nos compartía una gráfica en donde 2023 y 2024 fueron los años de mayor inversión privada, que no forzosamente es el tema de la IFE. Exactamente, ¿no? Que se hablaba mucho sobre la inversión extranjera directa, que tanto era reinversión. No, en la gráfica que él muestra son inversiones reales en fierros, digámosle, sí, ¿no? En capital. Entonces, la tendencia es positiva, ¿no? Yo creo que tú que hablas con tantos líderes de diferentes empresas, creo que el factor común es que todos estamos diciendo, ¿no? 3M lleva 78 años, estaremos 78 años más. Claro. Justo vienen muchos de nuestros ejecutivos a nivel global. En los últimos meses hemos recibido muchísimas visitas porque más que nunca están muy interesados en seguir entendiendo qué ofrece México. Y no solo en temas de manufactura, como en nuestro caso, sino también en servicios, ¿no? ¿Qué tanto México hoy se está volviendo un hub en donde los famosos Shared Service Centers, que antes se hacían en India o en el mismo Costa Rica, del lado de Américas, hoy México también está siendo un país en donde hace sentido tener ese tipo de modelos que finalmente pues también te agrega al modelo productivo. Sin duda. Ford es un buen ejemplo, tiene uno grande, sí, global. En Toluca. Y acabo de entrevistar al de ingeniería de Google, porque sigo a Google desde hace mucho tiempo, y en Google pues era una oficina comercial, diría yo, y ahora ya 100 ingenieros de Google. No quiero sonar mal si no está escuchando algo de Google, no solo es una oficina comercial, hacen muchas cosas muy bonitas, etcétera, muchos proyectos que he podido ver, pero ahora van a contratar 100 ingenieros para dar servicios globales, y me parece que es un paso que de repente no se ve mucho en las noticias, pues son poquitos, pero es van un montón sumando. Por la De calidad. hecho, nosotros estamos corriendo ese análisis, tal cual. Hace 3 meses, tal vez, vino el Senior Vice President que se encarga de todo eso a nivel global y visitó México para entender. De hecho, tuvo conversaciones con muchos de mis peers, ¿no? Que hoy están teniendo sus centros de servicio en México, y el común denominador es talento sí hay, ¿no? Obviamente hay que desarrollar y hay que acortar curvas, o sea, hay cosas que sin duda hay que hacer, ¿no? Pero talento hay, ganas hay, que también esa es una gran diferencia contra otros países. O sea, en México la gente sigue queriendo trabajar y eso hay que capitalizarlo y aprovecharlo también. Y todavía el tiempo de permanencia en una empresa también es relativamente largo, sí, ¿no? Entonces también todos esos son factores que hay que considerar, y pues cada vez como país estamos pues con mayor acceso a diferentes tipos de tecnologías. Claro. Entonces, me decía la semana pasada en el capítulo anterior del Rodcast, por ejemplo, Leandro, que en Islamabad quisieron desarrollar un hospital. No hay médicos porque ya todos se fueron al Reino Unido, a otros países. No es el caso de México. Correcto. O sea, hay una densidad de talento bien importante y un momento demográfico clave. ¿Cómo en los grupos que trabajas en la AmCham, en la SEG, en el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales y en muchos otros foros, porque estás en muchos y siempre eso es muy positivo? Ahorita te pregunto de eso, pero ¿cómo se ve el tema de la reforma del Poder Judicial? Porque a mí es algo que me preocupa a nivel ciudadano, obviamente, la estructura de pesos contra pesos. Pero de repente, cuando lo ves grande, me acuerdo algún ejecutivo que me decía, mira, preocupante Turquía, ¿no? Mi jefe te dijo eso. Exactamente. Cuando vino a México y lo entrevistaste. Y le decía, estábamos en eso, apenas iba avanzando, y le decía, oye, pero la reforma, ¿cómo se ve? Y él me decía, bueno, mira, a ver, México, esto que hemos hablado, los fundamentales se ven muy bien. Tienes un montón de cosas, hay cosas por mejorar. Preocúpate tipo Turquía, ¿no? Sobre todo un país mucho más complejo. Tayyip Erdoğan lleva 20 años. En fin, la parte política sí que puede resultar muy compleja. Pero ¿cómo se discute? No te digo la postura de 3M, sino claro, ¿cómo la van vislumbrando? Bueno, creo que ha habido muchas mesas de trabajo justo para entender el pre, el durante, y pues ahora tendrá que venir el post. ¿No? Sí hay algo, creo que caracteriza a las empresas globales en general, americanas, asiáticas, no sé, globales, es pues que sabemos operar
en diferentes terrenos. Lo importante es entender las reglas del juego. Uh-huh. Y yo te diría en estas conversaciones, a lo que nos hemos mucho enfocado es a entender cuáles van a ser esas reglas, uh-huh, para entonces saber cómo jugar con ellas. Sin duda el tema de certidumbre es fundamental, porque eso es lo que acelera la toma de decisión, ¿no? En donde yo ya puedo tener listo un proyecto vendido ¿no? y digamos con el capital disponible, pero si no hay certidumbre es complejo. Entonces, este tema de la reforma judicial debe de sumar a generar certidumbre. Entonces, creo que hoy a lo que estamos es a la expectativa de ver en qué resulta, en entender esas nuevas reglas del juego, porque sin duda están cambiando. Uh-huh. Y yo creo también, y aquí sí, no te lo digo como grupos en los que yo estoy relacionada, sino por lo que he venido siguiendo, seguramente van a empezar a ver muchos de estos mediadores privados, sí, ¿no? En donde ahí se resuelvan, pues, varios de los casos que se vayan presentando. Claro. Y eso cuando lo ves como empresa y empresa grande. Creo que ahí sí, obviamente es que no todo mundo tiene acceso a ese tipo de organizaciones mediadoras. Pero creo que todavía es muy temprano para saber cómo se va a ejecutar. O sea, yo quiero ser positiva y optimista en que el trasfondo de esta reforma nos traiga nuevas reglas del juego, que aprendamos a operarlas y que podamos seguir pues trabajando en este país, creciéndolo. Claro. No, me hiciste acordar que cuando empezaba en 2018, pues llegaron muchos legisladores nuevos a la Cámara de Diputados, etcétera, senadores, y entonces había despachos pues que se dedicaron a conocer a esas personas para poder presentárselos a las empresas y empezar ahí la relación que siempre ha existido, y ahora va a ser lo mismo con los jueces, no hay una gran oportunidad. Seguro. Pero esperemos que en fin. Son tiempos de cambio. Son tiempos de cambio, ¿no? Exacto. Y creo que una vez que entiendes en dónde estás ubicado, puedes trabajar con ello. Y algo importante lo que te tocó en esta transición, con la reforma laboral, creo que lo que piden las empresas también es que cambien las reglas, pero hagámoslo en tiempos razonables. Correcto. ¿No? O sea, porque Correcto. Si te dicen, oye, para el próximo mes los muchos 3Ms tienen que ser uno y tal, pues no, se puede así. Y un poco a veces vimos en el sexenio pasado entre la urgencia del cambio que planteaban, que a veces no entienden la otra parte, y a veces sí hubo buen diálogo, ¿no? Sí. Pensaría que por eso la extensión que mencionabas, ¿no? Ustedes llegaron temprano. No, y acordar ciertos límites, por ejemplo, topes para el PTU, etcétera. O sea, yo lo que he visto, y en esta administración, porque también me ha tocado estar en algunas mesas, hay apertura al diálogo, que creo que eso hace total diferencia, porque entonces ya podemos exponer qué es lo que ocupa y preocupa, y entonces con eso poner un plan. Y seguramente no todo será entendido y aceptado, pero con que lleguemos a una mediación de las necesidades que las empresas estamos yendo a poner contra lo que quiere cubrir la administración actual de la doctora Sheinbaum, pues podremos llegar al mejor acuerdo posible. Y es así yo que la veo una gran diferencia hoy en las conversaciones contra periodos anteriores. Claro, pensaría que hay figuras bastante razonables y bien intencionadas, ¿no? Y eso es lo que pides. Más allá de que estés de acuerdo o no, es un poco. Ahora me quiero ir a otra parte. ¿Qué has aprendido en términos de liderazgo? Obviamente, pues ya tenías posiciones de liderazgo de toda la vida. El supply chain lo requiere porque hay cosas que no solo es lo que la matriz o el COX te dice y entonces eso tiene que ser así, sino liderar. Oye, pues el transportista dice que ya no quiere ir por Cumbres de Maltrata porque lo asaltan. ¿Qué hacemos? Y eso hazle como quieras. Sí. Pero luego ahora en esta nueva responsabilidad como presidente de 3M, ¿qué has aprendido en esta fase de liderazgo en donde son mucho más temas que un poco ya lo punteabas, ¿no? Pero ¿cómo ha sido el...? Pues para mí lo más relevante y te diría revelador es como tú bien decías, yo ya tenía posiciones de liderazgo, pero esta es una posición totalmente vista y escuchada. No que la otra no lo fuera, pero esta sin duda tiene un nivel mucho más grande de exposición interna y externa. Entonces, para mí, el seguir enfocándome en que mi organización esté bien, y esté bien en todos los sentidos.
¿no? Estemos bien, las personas, por ejemplo, las cuidemos desde la perspectiva de salud. Eso es algo que en 3M en México hacemos mucho. Tenemos programas en donde incentivamos a la gente a cuidar su salud de diferentes formas. Hacemos retos cada 3 meses son que la gente se inscribe y de ejercicio, de alimentación. O sea, todo eso es parte de este liderazgo para mí muchísimo más integral, en donde no solo te enfoques en entregar resultados financieros, sino también en que estemos complementados con otros factores que para las personas son importantes y para las organizaciones son importantes. Entonces, todo lo que tiene que ver con la gente, que estemos bien comunicados. De hecho, por ejemplo, mañana y miércoles y jueves tenemos un evento que se llama 3M Experience Day, que lo estamos haciendo en 10 países alrededor del mundo, y México, pues obviamente al ser una subsidiaria relevante, lo estamos teniendo, en donde esperamos más de 300 3Mers reunidos, y no solo es una junta de comunicación, sí la tendremos por supuesto, pero también en donde exponemos a nuestra gente a las 4 grandes temáticas sobre las cuales 3M hoy está trabajando, impulsando, y que prácticamente muchos de los esfuerzos que se están haciendo, no desde la perspectiva de negocio, sino total compañía, están siendo que uno tiene que ver con el futuro de la movilidad. Somos muy activos acá, en donde pues estamos acompañando a la industria para pues ser lo más efectiva posible. Segundo, tiene que ver con un tema de safety, y safety porque el negocio más grande que tiene 3M a nivel mundial, y México no es la excepción, es el de equipo de protección personal, en donde está el respirador N95, pero es uno de muchos otros productos que tenemos en el portafolio, y que va en la protección desde la cabeza hasta las puntas de los pies para cualquier tipo de industria. Somos la empresa que tiene el portafolio más vasto en equipo de protección personal. Entonces tenemos toda una campaña importantísima sobre safety, que va desde algo interno que le llamamos Journey to Zero, que eso lo trajo nuestro nuevo CEO, que se llama Bill Brown, que tiene año y medio tal vez con nosotros, y que él nos ha puesto un objetivo sumamente retador, pero que lo abrazamos totalmente, que es que haya 0 incidentes y accidentes de seguridad en 3M, en ningún lado, ni en plantas, ni obviamente centros de distribución, pero tampoco la gente que tiene un auto de la compañía y está circulando en las calles. O sea, lo que buscamos es que el 100% de la gente que llegue a 3M a trabajar en la mañana regrese a su casa tal cual llegó en la mañana a la compañía. Es un reto muy fuerte porque siempre la seguridad ha sido importante para nosotros, pero ya materializarlo en decir 0, y es 0 tolerancia. O sea, si llegas y dices, no, pero yo tuve el punto 001, eso no es 0. O sea, así están siendo las conversaciones. Entonces, también para mí en temas de liderazgo, pues eso te habla de gestionar una cultura distinta. Desde si estás caminando, no vayas escribiendo, ¿no? Cosas tan básicas, porque cuántos accidentes no se dan simplemente de choque entre personas, ¿no? Y eso fue porque venías texteando o venías hablando por teléfono y distraído, o vienes, por ejemplo, tienes hoy que mucho es híbrido o virtual. No sé qué tanto te ha pasado, pero hay gente que viene manejando en una reunión en el Teams o Zoom, lo que sea, y con la cámara prendida. O sea, a mí me ha tocado parar reuniones para decir, o sea, estaciónate y hablemos, pero no de esa forma. Pero es cambiar una cultura, ¿no? Y en países en donde muchas veces eso no es nuestra práctica común. Entonces, en safety estamos trabajando muy fuerte, y también el que queremos llevar fuera de 3M, el que la seguridad de la gente es lo más relevante. Tenemos una tercera línea de comunicación que tiene que ver con la fuerza de trabajo del futuro, que aquí tú sabes y has sido un gran promotor de 25 mujeres en la ciencia. Es parte de esto, ¿no? De esta línea de comunicación, en donde desde 3M estamos trabajando fuertemente con nuestra propia gente, pero también hacia afuera, en asegurar que tenemos la fuerza de trabajo que se requiere hoy, pero sobre todo en el futuro. Y rescatar, que eso es bien interesante, porque siempre hablamos de disciplinas STEM, y yo soy muy vocal, la iniciativa de 25 mujeres en la ciencia es muy vocal también ahí, en tener modelos de rol y cerrar brechas en mujeres, pero también obviamente tener más hombres ingenieros, en fin. Pero también
desde el año pasado hemos estado trabajando mucho en reposicionar los oficios. ¿Por qué? Porque tú en una planta de manufactura, claro que necesitas al ingeniero en la disciplina que tú quieras, pero también requieres al soldador, también requieres al plomero, también requieres al electricista, también requieres a todos ese cúmulo de oficios que desafortunadamente hoy y en un país como México no son vistos como un camino de desarrollo profesional. Y cuando deberían de serlo, tú ves países, por ejemplo Alemania, en donde un electricista gana prácticamente lo mismo que un ingeniero eléctrico. Cada uno en su campo, cada uno con su alcance, pero vamos, si llega el día de mañana tu hija y te dice, papá, quiero ser plomera, quiero ver qué cara le vas a poner, ¿no? En cambio, te dice, quiero ser ingeniera mecatrónica, le va a decir, mijita, por favor, ¿en dónde te inscribo? Bienvenida, claro. ¿No? Entonces, el cómo también vamos reposicionando a todos esos oficios que son tan importantes hoy y en el futuro para el funcionamiento de las plantas, porque puedes tener plantas súper digitales, súper automatizadas, robotizadas, operadas por la inteligencia artificial, pero los tubos y los cables siguen siendo, claro. Van a seguir existiendo siempre, siempre. Entonces, ahí hay que seguir trabajando fuertemente. Y el cuarta línea en la cual trabajo mucho y como organización también estamos trabajando mucho, tiene que ver con avanzar la economía energética, ¿no? En donde, pues a través de ser una empresa de ciencia de materiales, el asegurar que nuestras soluciones estén disponibles para que, pues, no solo en automotriz, sino prácticamente en todas las industrias, el tema de eficiencia energética, pues, llegue a donde tiene que llegar y a los objetivos que se han planteado. Entonces, tú me preguntabas de liderazgo y yo te digo, en estos 4 es en donde para mí es la forma de asegurar que está clara la comunicación hacia adentro y hacia afuera que buscamos para que así la compañía también tengamos claro el propósito y hacia dónde estamos construyendo. Y pues yo como principal vocera de la compañía, eso me toca estarlo pues ejerciendo prácticamente todos los días. Además, obviamente, del trabajo con el equipo de trabajo, o sea, con el equipo, sí, ¿no? Que y te diría, yo he escuchado tu podcast, así que no es nada diferente a lo que muchos te comparten, en donde, por supuesto, hay un trabajo importantísimo de one-on-ones con la gente, ¿no? La verdad es que a mí me gusta conocer a la persona, ¿no? Yo creo que tú no solo contratas al talento o a la profesión, contratas a una persona. Y conmigo, 3M, sin duda otras empresas, pero 3M fue muy generosa cuando yo más lo necesité en temas personales. Y entonces también para mí regresar eso a la gente me parece algo fundamental, porque creo en ello y porque me parece que es la forma correcta de liderear y de realmente demostrar que me interesas como persona y no nada más por el resultado o la productividad que puedes traer para la compañía. Y que es muestra de tu carrera, ¿no? Porque no es lineal. Si no, pues no estarías. Y si hubieran perdido un súper talento, obviamente. Y entonces es esa capacidad de ver personas y saber, oye, dónde y cómo te acomodas en el momento en el que lo necesitas y finalmente lograrlo. Me toca habilitar mucho, y ya con esto concluiría, me toca habilitar mucho a los equipos, ¿no? O sea, creo que hoy mi rol no es de ejecución, sino de habilitación. Entonces, entender cuáles son las problemáticas que se están dando en las diferentes dinámicas y entonces ahí ayudar a que esas necesidades se cubran a través de conectarlos con alguien más o buscar una solución local o global, en fin, o sea, mucho de mi tiempo está hoy en eso. Claro. Ya por último te quiero preguntar algo, bueno, tengo 18,000 preguntas, pero una es, ¿cómo manejas que eres muy activa, estás afuera, ejerces un liderazgo en términos externos muy positivo, en mi opinión, lo estamos platicando antes, estás en muchos foros, pero de repente en las empresas, y lo he visto con otras mujeres líderes, dicen, no, pero es que pues demasiado protagonismo y seguramente uno, ¿y a qué hora trabaja, no? Y los típicos lugares comunes, ¿cómo manejas esa dualidad? Porque además sí siento que pasa más o se lo reclaman más a las mujeres. Claro. Si un hombre está en 18,000 foros, qué bueno, pues miren, un gran líder. Y las mujeres dicen, ay, no, solo quiere ser protagónica, no sé qué. ¿Cuál sería tu consejo para mujeres en ese difícil equilibrio entre pues la ejecución, pero también estar allá afuera, que es fundamental para la empresa? Porque además yo sí soy un creyente que
se necesitan líderes muy visibles allá afuera, me refiero a lo externo, que estén comunicando lo que hacen sus empresas, porque hay grandes empresas que nadie conocemos, ¿no? O que uno llega a conocer por casualidad. ¿Cuál es tu consejo para otras mujeres en eso? Esa pregunta es sumamente interesante porque me ha tocado, ¿no? En donde sí, por supuesto, he recibido retroalimentación de, oye, es que estás mucho afuera, ¿no? O estás exponiéndote tú personalmente y no tanto a la compañía. Para mí, creo que va en diferentes sentidos. Uno, y me preguntas, un consejo a las mujeres. Uno, hay que trabajar mucho en tu inteligencia emocional y no tomarlo personal, ¿no? Porque si lo empiezas a tomar personal, eso se vuelve inoperable. Entonces, creo que si estás clara el objetivo, el propósito de por qué lo estás haciendo, creo que eso es importante. En donde, por supuesto, representas a una compañía, ¿no? Y si bien yo siempre he dicho que si yo no soy Fernanda Guarro de Arista, que así se apellida mi esposo, pues ¿por qué soy Fernanda Guarro de 3M? Entonces, creo que sí, en temas de marca personal, es importante diferenciarnos quién es Fernanda Guarro y quién es Fernanda Guarro que trabaja para 3M, ¿no? Sin embargo, el trabajar para 3M obviamente me pone en sillas como esta, de poder conversar contigo. Hubiéramos conversado todos. Seguramente, pero, ¿sabes? Pero eso es una realidad también. Entonces, creo que como compañías tenemos que entender ese punto intermedio en donde sí la persona, pues obviamente se expone, pero se expone con toda una narrativa y con todo lo que la compañía que en este momento me toca representar es. Y que qué mejor que sea una mujer o un hombre, pero alguien que quiere compartir sobre la compañía, ¿no? Porque también hay quienes son poco vocales o más introvertidos y entonces no quieren o no se sienten cómodos en este tipo de espacios. Entonces creo que si tienes a alguien que puede hacerlo, hay que aprovecharlo porque en temas de marca para la compañía también nos da pues ese beneficio de posicionar en la conversación y en la conversación correcta, por supuesto, lo que la empresa está haciendo. Y pues te diría que yo ya he llegado al punto también de pues no prestar tanta atención a esos comentarios y nada más y más bien sí enfocarlo en la parte del propósito. O sea, ¿por qué ocupo este espacio en donde hablo como representante de la compañía, que es importante y que obviamente a mí, Fernanda, pues me va a dar exposición, pero bueno, claro, ese yo lo veo como un beneficio colateral y no como la razón principal. Para mí la razón principal pues es que hoy represento esta marca y pues poder exponer lo que la compañía está haciendo. Y además es una gran herramienta de reclutamiento porque mujeres y hombres se escuchan y dicen yo quiero trabajar ahí, ¿no? Totalmente, se vuelve aspiracional. Sí. De hecho, una de las cosas que para mí ha sido sumamente emocionante, sorprendente, pues es cuando voy a foros y sobre todo mujeres, ¿no? Y mujeres jóvenes se acercan conmigo y me dicen, es que qué gusto conocerte, te sigo desde hace mucho tiempo, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y pues yo siempre reacciono como, claro que sí, pero me siento, o sea, ni que fuera yo, ¿no? Una persona de la televisión, yo qué sé, no, simplemente soy Fernanda, que trabaja para 3M y pues que me toca hoy ser vocera de una compañía extraordinaria como es 3M. No, y gracias, Fer, porque además nos has enseñado a una Fernanda de muchas dimensiones en términos pues de la complejidad de tu maternidad, pero sobre todo de tu historia, que es maravillosa. Y te agradezco mucho la apertura y sobre todo que hayas tenido la disposición y el tiempo y que lo hayamos logrado. Sí, y espero que nos volvamos a encontrar en alguna Seguramente cena sí. o algún evento. Disfruté muchísimo esta conversación y felicidades por este podcast. Gracias. ¿Dónde te encuentran? Si alguien te quiere escribir. En LinkedIn, Fernanda Guarro. Tengo que ser muy honesta, luego recibo muchos mensajes por LinkedIn y me es como difícil contestarles a todos, pero en LinkedIn me pueden seguir. Buena idea. Sí. Gracias. Gracias. Espero que a ustedes les haya gustado tanto como a mí este podcast y nos vemos en el siguiente. Ahí escuchó, por supuesto, una gran mujer, con mujer y líder, lo digo en el sentido neutro del asunto, pero espero que les haya gustado tanto como a mí y escríbame también, retroalimentación siempre es muy importante. Gracias. Hasta aquí llegamos con nuestro invitado de impacto y su historia de éxito de esta ocasión. Hasta la próxima. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2025.